más aire. Seguimos adelante en Aire de Mar y le damos una gran bienvenida a un amigo, Rafa Piris. ¿Cómo estás, Rafa? Gracias por venirte hasta acá. Hola Javi, ¿qué tal? ¿Todo bien? Muy bien, gracias a ustedes. Bueno, bienvenido. Y bueno, vamos a arrancar contando un poco cómo fueron tus inicios en el surf. ¿Cómo conociste el surf o lo viste por primera vez? Esa persona que te conectó, te abrió las puertas de este fantástico mundo del surf. Qué recuerdos, sí. Y fue de a poco, fue entrando de a poco, porque nosotros veraneábamos de chicos en la playa, en Rocha, o teníamos tíos con casa en La Pedrera y en La Coronilla, donde siempre íbamos. Y también veraneábamos, me acuerdo, en Florianópolis. Era la típica que te ibas en el auto por todo un mes a Florianópolis con tu familia. Qué lindo. Entonces empezamos naturalmente a jugar con las olas, y cuando íbamos a Brasil veíamos los surfistas, porque ahí ya había, o ya se veía algo, o había un surf shop donde uno podía ver una tabla. Y así de a poco se fue picando el bicho. ¿Cuántos años tenías más o menos cuando te tiraste por primera vez? La primera surfeada creo que fue con 15 años más o menos. Con Bien. 15 años, pero le pedí una tabla regalada a mi padre y me regaló un pan, un frasco con resina y la tela y un libro de cómo hacer tablas de windsurf, porque en esa época no existían la técnica así escrita de cómo hacer tabla de surf. Y bueno, entonces la primera tabla llevó un año tenerla, porque... ¿Te la hiciste vos la primera? Y la tuvimos que hacer. ¿En serio? Sí, ¿Con tu viejo la hiciste? No, mi viejo ayudó poco, ayudó en ideas, que no fueron muy buenas aparte de las ideas, porque él no era surfista, pero tenía un amigo que tenía tabla, entonces iba y podía ver una tabla como era. Uno de los dueños de Dasur, que era una fábrica de fibra de vidrio. Sí, claro. De las primeras tablas de los pioneros hacían ahí. Exactamente. Entonces el dueño de esa fábrica, que era Bonet, si no me equivoco, me dio las dicas de cómo laminar una tabla, y lo primero y la hicimos. Y era, no sé si clasificaría como tabla hoy eso, pero... Pero te pudiste parar. Y en eso nos parábamos y surfeábamos. ¿Y los amigos que fuiste generando, cuáles fueron los primeros amigos? O sea, o cómo era irse a surfear en esa época. ¿Vos vivías en Montevideo? Vivía en Montevideo y me movía para Rocha, y tenía las diferentes barras, porque no había redes, yo no le voy a explicar eso, voy a quedar como un viejo explicándolo, pero uno se movía con los vecinos. ¿Ni pronósticos tampoco? Y no, tampoco pronósticos. ¿Y cómo era la decisión de salir, digamos? Y la decisión era ver la tormenta, claro, más o menos, escuchar los pronósticos que uno podía ver, porque había un pronóstico de se viene una tormenta o se viene una sudestada, no era tampoco tan rudimentario, pero uno lo escuchaba en la televisión, en el informativo de noche, entonces y esas ahí, cosas. Telefonazo. Y teléfono a Rocha, esa era la otra. Sí, siempre a los amigos, al Canario, claro, a Máximo en la Paloma. Me acuerdo cuando empezó a pasar que ellos nos llamaban a nosotros, porque nosotros, como trabajábamos en oficina y teníamos acceso a internet, ya final de los 90, es cierto, era al revés la llamada. Me acuerdo también ese cambio. ¿Cómo viene el que dice, sí, los primeros modelos Guam, esas cosas, y era al revés la llamada, pero sí, era ver la tormenta y salir con los amigos de turno, ¿no? Qué bueno. ¿Y de ahí te fuiste, digamos, enroscando cada vez más con el surfing? O sea, y sí, me picó el bicho, ¿viste? Como decía, es una enfermedad, como dice mi madre. Una enfermedad, totalmente. Sí. Como digo Julio Badín acá, es una adicción. Sí, hay que tener cuidado. Yo lo voy a contar acá, cortito. Nos habíamos rateado al liceo con mi hermano, dejábamos las bicicletas encadenadas en la parada del ómnibus en Avenida Italia, imagínate. Y nos íbamos en lo más lejos que nos llevara el ómnibus de que pasara, generalmente era Parque de Plata o Atlántida, algo así que llegábamos. Y bueno, nos descubrieron que nos habíamos rateado, para hacer el cuento corto, y le queríamos explicar a nuestros padres que bueno, que habíamos hecho algo mal, pero en definitiva habíamos ido a hacer deporte, no como otros que se habían ido, yo qué sé, a tomar cerveza al bar. Y mi madre nos dijo que lo nuestro no era un deporte, que una enfermedad. Claro. Y creo que ahí teníamos 16 años por ahí, bueno, y la verdad que tenía mucha razón. Pero te dejaron seguir, digamos, no te cortaron las alas tu padre. Sí, no me cortaron las alas, tampoco formó parte de que me promovían, ni me llevaban, ni nada, pero bueno, si yo iba con la tabla. Y estamos hablando de estos tiempos, o sea, para tener una noción, vos llegabas a la playa y ¿cuánta gente había surfeando? Muy poca. Depende, sí, muy poca gente en todos lados. Y solo en los picos clásicos, o sea, si ibas a La Paloma, en los botes siempre había alguien surfeando, pero ya si te ibas a Zanja Honda, no, y el Corumbá ni siquiera se llamaba el Corumbá, no existía. No existía. Te ibas para allá. Sí, y en Punta del Este había más gente. ¿Y venías también para Punta del Este? Sí, pero menos. ¿Preferían ir mucho más para menos. Rocha? Nos gustaba Rocha,
Y eventualmente la escapada podía ser a Punta del Este, porque ya después teníamos libreta y teníamos un auto prestado, funcionaba la escapada del día a Punta del Este, que uno surfaba lo clásico de Punta del Este, le venía a surfar My Drink, que le decíamos que era a la derecha de los dedos. ¿Cómo le decían? My Drink. My Drink, porque Sí. había un boliche. Creo que había un parador ahí, que siempre era el nombre del parador. Sí. Creo que había un nombre ahí que era como en Sorba, que había un parador también, que ahora no está, y había un parador que era Sorba, y por eso vos llegabas, pedías el Mirá, nombre Sorba. no y estaba sabía ahí. que Sorba era por un parador. Había un parador ahí, igual que había en La Olla. Mirá qué bueno. Y después, o sea, decidiste de Montevideo, te pasaba por la cabeza mudarte hacia Rocha o hacia Maldonado, porque viviste en ambos lugares, o eso se dio naturalmente más adelante en tu vida. Se dio un poco naturalmente. Uno siempre quiere estar en las olas, cuando es surfista, estar lo más cerca posible de las olas, eso estaba claro. Pero cuando yo terminé la facultad, hicimos una empresa de distribución de productos, de marcas de surf, con Luis León, mi socio de muchos años, y eso nos ató a Montevideo, porque en esa época vos tenías que laburar donde estaban las cosas. Claro. Dios estaba en todos lados, pero atiende en Montevideo, decíamos. Y teníamos la empresa en Montevideo, la casa en Montevideo, la social en Montevideo. Y el surf era los locales también, ¿no? Porque llegamos a tener tenían locales comerciales en una etapa, sí, fueron diferentes etapas de la empresa, pero siempre eso. Y perdón, Sí. perdón te interrumpí, seguí porque te iba a hacer una pregunta que capaz que No, te iba a terminar de contestar la pregunta. Sí. Y en el 2001, que hubo una crisis enorme en Uruguay, que los más viejos se la acordarán y los más chicos quizás también. Yo me la acuerdo, claro que sí. Y los importadores especialmente nos fue muy mal y nos fundimos y tuvimos que cerrar la empresa. Entonces ahí se dio la oportunidad de vivir en otro lado. Y un día viene Susi, mi compañera de toda la vida, vos la conocés. Claro que sí, le me dice, mandamos un Rafa, beso. nos vamos a vivir a Punta del Este. Y yo le digo, estás loca. Y al otro día le dije, vamos a conversar de lo que me dijiste y bueno, Y se dio. y se dio. Y ahora se encuentran viviendo en La Pedrera. Ahora en La Pedrera. Dieron el salto hacia... Ahora dimos un salto más, 20 años después, 18, 19 años viviendo en Punta del Este, ahora estamos instalados en La Pedrera. ¿Y cómo están allá? Me imagino que bárbaro, muchas olas, poca sí. gente, buena Y ecuación para estamos el en una surfista. etapa de la vida que está buenazo, porque nuestros hijos ya están grandes, es una etapa de la vida. Y tienen allá un emprendimiento también. Tenemos unas casas de alquiler y manejo las empresas que tengo o que comparto con otros socios desde ahí. Hoy el mundo lo permite, la pandemia ayudó mucho a eso. Para a ver, contarle un poco a la gente de Aire de Mar, vos arrancaste empresarialmente, o sea, tu caso es súper interesante porque, o sea, además de ser surfista, lograste hacer una carrera empresarial asociada al surf, que pocas veces ocurre, y arrancaste o arrancaron, digamos, muy exitosamente con Riff, con las sandalias Riff, que muchos recordarán, los Championes, también Riff para andar en skate. ¿Cómo fue un poco este progreso tuyo en el mundo empresarial asociado al surf? Todo otro programa. Bueno, viste cómo es, el tiempo manda, El pero tiempo manda. confío Yo arranco que y vos me sí. decís, escúchame. Nosotros porque siempre el viaje o todo el principio del viaje fue con Luis, vuelvo a nombrarlo. Sí, claro, con con Luis Lucho. León, que éramos compañeros de facultad. Y yo ya era surfista enfermo. Y él tenía el bicho porque había surfeado, pero le faltaba ese amigo, ese compañero, ese que lo empujara. Que lo motivara. Y venía a estudiar a casa y yo tenía las montañas de revistas, lo que fuera, y yo me acuerdo que yo estudiaba y salvaba y Lucho estudiaba las revistas. y se hizo un máster Un máster en Surfer Magazine, surfing, había revistas australianas, conseguíamos la Fluir brasilera también, pero siempre tratábamos de hacernos de material y siempre fuimos muy inquietos alrededor de esas cosas. No digo fuimos porque éramos siempre grupo de amigos. Entonces vos tenías una revista, se la prestabas. Siempre éramos sin 4 o 5. redes sociales, sin programa, sin internet para ver. La red era llamar por teléfono a la casa del otro y agarrarlo. Si justo estaba y che, ¿vamos a surfear o no vamos a surfear? En general uno iba programando el día anterior. Uno tenía ¿Y ahí en esa revista se encontraron la marca Riff para traer o cómo? Y ahí nos hicimos amigos. Con algún otro compañero de facultad. Que estudiábamos juntos y como íbamos a surfear programábamos siempre con la gente que te veías, entonces programábamos con él a surfear, íbamos y veníamos y salió la idea. Estaban los avisos de Riff sin duda en las revistas, era una marca mucho más chica de lo que llegó a ser después. Claro. Y bueno, un poco entre esa impronta que teníamos, estábamos estudiando administración de empresas, era natural que estuviéramos viendo cómo hacer algún negocio.
alrededor. Luis venía de una familia de importadores de vestimenta, entonces conocía y tenía la estructura armada. Se fueron atando los cabos. Y se fue, claro, sin querer queriendo se fueron atando los cabos hasta que me hice un viaje a California. En ese caso fui yo no recuerdo si lo financiamos los dos seguramente, pero fui yo, y hacerme una entrevista con los de la marca y volví con una licencia de distribución. Una marca que explotó a niveles que me imagino ustedes no se hubieran ni lo hubieran soñado, y a su vez lograron por única vez traer, digamos, a los mejores del mundo en una etapa de lo que ahora es la World Surf League. En ese momento era la ASP, que marcó un antes y un después en el surfing uruguayo, tener a todos los mejores surfistas del momento en la playa Montoya, me acuerdo. Yo creo que para una generación que marcó, sí, marcó. Y bueno, fue una herramienta de marketing. Nosotros queríamos traer un modelo de negocio que no existía. O sea, nosotros no estábamos trayendo una marca, estábamos trayendo un modelo de negocio que no existía como tal. La distribución de vestimenta, la distribución de calzado sí existía, obviamente, pero asociarlo a un deporte y con un marketing aspiracional y con un scouting de gente que hoy se llamarían influencers, era toda una cosa nueva. En un momento sabíamos que teníamos que traer los eventos alrededor, y teníamos aparte que mostrarle al Uruguay que en Uruguay hay olas, porque si Uruguay no es clase mundial de olas, está más que claro, en Uruguay se puede surfear, y en ese momento había como una visión del gran público de que en Uruguay un país sin olas. Un país sin olas, sí. No era que la gente iba a la playa y estaba acostumbrado a verlo como hoy. Entonces decidimos hacer las cosas como las hacemos y como las seguimos haciendo a lo grande. Y bueno, hay que tener un campeonato, vamos a hacer un campeonato, y trajimos una etapa del circuito mundial, lo que era en ese momento la SP WQS, sería como si fuera un qualifying de hoy del WSL, como si fuera un 2500. Pero no era el 5000, pero había un 5000 en Brasil y después venían para acá y para Mar del Plata. Claro, pero vinieron, me acuerdo, surfistas de la talla de Rob Machado, Greg Emsley, que fue el ganador también, que después estuvo varios años compitiendo en el Championship Tour. Todd Holland, los Padarats. Los hermanos Padarats vino siempre, Fayu Gouveia vino siempre, Bruce Irons estuvo acá. Bruce Irons, mirá. Jason Shibata estuvo acá. Hubieron varios surfistas muy conocidos. Richie Collins, Brad Gerlach. Brad Gerlach, me acuerdo. Claro, tremendo surfista. Claro. ¿Y qué significó para ustedes haber logrado generar esa movida y que toda esta gente llegara acá a Uruguay? Y además tuvieron suerte, me acuerdo, en esa época con las olas. ¿Para usted fue algo importante, o sea, como un legado más allá de lo empresarial, haber generado esos eventos o no? No, yo nunca vi las cosas de ese lado, no, la verdad que no. Éramos, lo que nos faltaba de madurez y de sabiduría lo cubríamos con ímpetus y con energía, y hacíamos que las cosas pasaran. Y creo que sí fuimos una primera generación, y digo porque no éramos solo nosotros, había otros actores en la vuelta, que éramos surfistas pero éramos empresarios, éramos serios y hacíamos lo que había que hacer, y éramos profesionales. Entonces yo creo que simplemente estábamos haciendo lo que había que hacer, lo que nosotros pensábamos que había que hacer para nuestra empresa, y en cierto caso intentar disfrutar el éxito empresarial que teníamos alrededor y transformarlo en olas, porque ahí va un poco el tema. Claro, nosotros empezamos pensando que tener una empresa que vendía una marca de surf era estar en el agua, y nos dimos cuenta que era un montón de laburo, igual que cualquier empresa y cualquier emprendimiento que agarres. Lo único que en vez de ver fotos de fútbol, capaz que veíamos fotos de surf, pero no pasaba más que eso el tiempo extra en el agua. Claro. Porque cuando ibas a un viaje empresarial, ibas a California o ibas a un lugar donde había una sola cerca. Pero eso te lo tenías que generar vos alrededor. Y eso lo cambié en esta etapa de la vida, justamente. Eso te iba a preguntar, o sea, ¿cómo fuiste, cambiando vos el equilibrio entre trabajo y surfing para poder surfear cada vez más, que es lo que fue en el cambio en venir a vivir a la costa. Fue el 2001. Fue fundirse, llegar a cero después de haber estado 10 años yendo para arriba y darte cuenta que arrancaste con nada, viviste 10 años bárbaro, pasaste con nada, y lo que miraste para atrás en olas no había sido tanto como hubiera podido ser. Y bueno, y el tema era cambiar eso en la vida y tener, si me fundía de nuevo, tener más olas en los últimos 10 años en la valija de las que había logrado. Y eso me llevó a vivir en la playa. Ahora en esta última etapa cambiar el negocio, a tratar de estar más concentrado en equipamiento para surfear, específico, técnico, y ser un experto, ya no un experto en calzado, un experto en remeras, sino un experto en tablas, un experto en quillas, un experto en traje de goma. Y todo eso sí te pone en el agua.
Y eso sí te pone loco. Vamos a ir a una breve pausa, tenemos mucho más para compartir con Rafa Piris acá, se vienen todos sus viajes, sus experiencias en el mundo del surf, así que no se vayan, quédense aquí en Más Televisión. I